Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado varias vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Entre ellos, Vladimir Vladimirovich Putin reaparece luego de 10 días de especulaciones, sobre todo por parte de la prensa occidental, por decirlo en términos ya superados de la Guerra Fría. Y el tema de Ucrania, por razones que ya van a ver, continúa estando en el candelero, ¿no? De manera que vamos a volver a aquella península que ya en 1853 hizo que los imperios de lo que llamaríamos en términos de la Guerra Fría la Europa occidental, entiéndase el Reino Unido, Francia, incluso andaba Austria por allí metido en aquel momento, contra los zares en Moscú. Esta península fue increíblemente sangrienta como de escenario de teatro de operaciones. Imagínense que en esa época los uniformes eran casi como de paseo, no había enfermería, los soldados tenían que curarse entre ellos, morían más gente por heridas no necesariamente mortales que se infectaban, no había sanidad, había una insinuación de lo que sería una enfermera en el campo de batalla con Florence Nightingale, y las bajas eran brutales por heridas no necesariamente mortales, ¿no? Pero además, para ser un oficial había que tener, si era el británico, un gran apellido, dinero para comprarse caballo, un gran uniforme, no estaban las cosas estructuradas como ahora, ¿no? Y aquella carga de la brigada ligera, que fue una estupidez del comandante que la lanzó, después se transformó por mediante los cantos en una cosa heroica. Heroica, entró en un cañón con artillería enfrente y fusiles a la derecha y fusiles a la izquierda. Bueno, las fotos todavía quedan, el primer daguerrotipo viene de esa época, ¿no? Para el diario Times, pero había que quedarse congelado para que la placa quedara registrada. Entonces los oficiales parecían, como más de una vez le he dicho, en un día de campo en vez de estar en el combate. Nada de instantánea de guerra en esa época. Y como siempre, las noticias son malas. No, en este caso no era maten al mensajero, pero era pongamos en duda su credibilidad, lo que significa matar a un periodista, ¿no? El enviado especial del Times de Londres empieza a decir la barbaridad de lo que estaba ocurriendo allí. Y entonces el imperio se molesta y mandan al primer fotógrafo, primera cámara, que no era de película, sino de daguerrotipo, en un campo de teatro de operaciones, para ver cómo estaban las cosas. Y la velocidad de transformación de la... Es decir, el comando, lo que manejaba todo, estaba en Londres, y esta gente tenía que cruzar, con las novedades del teatro de operaciones, Europa a caballo. No había otra velocidad. Y luego, en botecito de vela, subir al estuario, llegar a Londres. Esa era la velocidad. Aparece luego una insinuación de telégrafo, pero vamos a la realidad de ahora. Vladimir Vladimirovich Putin, 10 días sin aparecer, especulaciones por todos lados, se caen como de costumbre. Y el tema que acabamos de mencionar sigue en pleno desarrollo. Dejemos que sean los acontecimientos en pleno desarrollo, precisamente, lo que nos muestren la realidad en el teatro de operaciones. Y esto representa ya, como pueden ver, manos en los bolsillos, todo el abrigo que se pueda, la cercanía del general invierno. Poroshenko llega a Berlín para pedir el apoyo de Alemania, mientras esto es el escenario que se repite, ¿no? Los separatistas prorrusos denuncian una escalada de violencia en Donetsk, pese al alto el fuego. Y el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, ha sido recibido por su homólogo alemán Joachim Gauck en Schloss, en el Palacio Bellevue en Berlín. Poroshenko ha hecho un llamamiento intenso para ayudar a la prensa alemana que lo apoye en todo lo que sea necesario, ¿no? Como Poroshenko llegó en Berlín, los ministros de Asuntos Exteriores europeos se reunieron en Bruselas para regular las conversaciones que se esperan de Svetlana
Ella está en Spartak en Ucrania. Dice, al principio tenía miedo, pero ahora estoy más histérica todavía. Ella está acostumbrado, pero todavía la situación es aterradora, lo que estamos viviendo aquí. Elena dice, aquí la guerra ha estado sucediendo desde hace ya un año, por lo que estamos acostumbrados a ella por ahora, pero supuesto hay que acostumbrarse. Tenemos una bodega, corremos a la bodega si el tiroteo es intenso y nos escondemos allá abajo. De lo contrario, vivimos aquí en lo que queda. Valentina, otra de las que están en la zona, dice, estaba tranquilo. Ha estado en silencio durante mucho tiempo, pero hoy he comenzado a luchar de nuevo y no sé por qué. Hay una batería en la bodega del vecino, un reproductor de DVD, y nosotros al menos podíamos saber algunas noticias, pero la batería ha muerto. Fui a un vecino y le pregunté, Kolia, ¿has oído algo? Porque ellos están disparando mucho, hay muchos disparos sobre la parte superior. Él dice, nada, pero ya estamos acostumbrados a ello. А так уже привыкли, конечно. This is the military compound from which the Ukrainians are firing is airport tarmac. На все 100% мы... El comandante prorruso del batallón, apodado Georgia, dice, nuestro lado observa el alto fuego del 100%. Como únicas fuerzas ucranianas habituales la violan. Fuerzas armadas de Ucrania constantemente violan el alto del fuego. Desde el momento de la firma en Minsk, había habido un día tranquilo aquí en Spartak. Y luego Vladimir dice, a medida que escuche que están disparando constantemente, usted se convencerá de lo que está ocurriendo aquí. Al menos la artillería comenzó a disparar menos, pero todavía se están utilizando armas de fuego. Pero ahora la cosa está bastante más tranquila. Bueno, Pietro Poroshenko, mientras tanto, se trasladaba para hablar con la señora Merkel. Y en el teatro de operaciones las cosas no tenían variantes importantes, como podemos ver. Más o menos lo mismo, lejos de las zonas de combate, desplazamiento, logística funcionando, antiaéreas que también pueden ser utilizadas en tiro rasante. Y en este sentido hay que bajar un poco el retorno de las cosas, porque si no vamos directo a un feedback. Bueno, el presidente ucraniano Pietro Poroshenko, como les decía, dice, nuestra misión es clara. Una alternativa al acuerdo de Minsk no existe. Por lo tanto, Minsk tiene que funcionar. Y tiene que funcionar para ambas partes, porque ambas partes tienen que cumplir con sus obligaciones. Estamos en Berlín, presidente ucraniano, como les decía, y Joachim Gauck, en una intensa agenda, en una visita de un día. Bastante complicada la cosa. Angela Merkel lo recibe como corresponde, como jefa de gobierno. Y Poroshenko pide firmeza a la Unión Europea sobre posibles sanciones a Rusia. Si los compromisos no se respetan, espero que en la cumbre del día 19 se diga claramente que se seguirán imponiendo el incremento de las sanciones. Así ha advertido Poroshenko en la rueda de prensa que compartió, como estamos viendo, junto a la canciller alemana Angela Merkel. Poroshenko heute nach Deutschland gekommen ist. Angela Merkel dijo, por supuesto, estamos dispuestos a imponer nuevas sanciones, pero no son el fin en sí mismo. No queremos que ello sea así. Poroshenko dijo, si hay una explicación correcta y completa del acuerdo de Minsk, existe la posibilidad de un proceso de paz sostenible y el alivio de las sanciones. Si hay una de la ocupación del territorio ucraniano, pero si no se cumplen los compromisos, yo realmente espero que en marzo 19, en la cumbre, seguirá la misma claridad, las mismas cosas claramente, y a continuación las sanciones continuarán siendo impuestas y se intensificarán. Мирного процесу мають шанси на те, щоб бути частина санкцій усунена. Бо частина санкцій пов'язана з Кримом, і вони абсолютно чітко мають привести
до деокупації. Por lo tanto, Poroshenko Якщо hizo su Мінські punto, угоди не виконують, pide firmeza a la Unión Europea sobre posibles sanciones a Rusia. що 19 Y dijo, si los compromisos no se respetan, espero que en la cumbre se diga claramente, lo insistió, lo dijo varias veces, продовжені. que se seguirá imponiendo el incremento a las sanciones. Mucha expectación, como pueden ver, con responsables de todas partes. Este es el gran tema caliente del momento en el área internacional, y sobre todo cuando el hombre aparece fugazmente nada menos que en Alemania. Angela Merkel dijo, por supuesto estamos dispuestos a imponer nuevas sanciones, pero estas sanciones no son un fin en sí mismas. No queremos que ellos, pero si es necesario deben ser implementadas. Sin embargo, queremos hacer todo lo posible para el acuerdo de Minsk y que el acuerdo de Minsk sea respetado. La canciller alemana Angela Merkel dijo, en cuanto al acuerdo de Minsk, me gustaría volver a decir que, aparte de un alto el fuego y la retirada de las armas pesadas, también es importante comenzar por fin con la ayuda humanitaria. Por desgracia, esto no ha sucedido. Se concederá a la Cruz Roja Internacional un acceso adecuado en las áreas alrededor de Donetsk y Lugansk, pero esto no es lo que queremos. Esto tiene que mejorar. En suma, el presidente de Ucrania ha pedido a los líderes de la Unión Europea, a los líderes políticos, que dejen claro en su reunión de esta semana que impondrán nuevas sanciones contra Rusia si no respeta los compromisos del acuerdo de Minsk. Desde Washington, el gobierno de Barack Hussein Obama ha vuelto a amenazar este lunes con incrementar los costos sobre Rusia si no cumple los términos pactados en Minsk entre la figura de un alto al fuego en el este de Ucrania y la retirada de armamento pesado y de combatientes extranjeros. Esto es Strelna, Rusia. El presidente Amazbek Atambayev se reúne con Vladimir Putin. Esto hace que Vladimir Putin retorne después de 10 días de muchas especulaciones. Protocolo adecuado y en todo caso ya se va notando lo fuerte que está la cosa en el inminente invierno europeo, pero eso no calma. Los separatistas prorrusos denuncian una escalada de violencia en Donetsk pese al alto el fuego. Esa parte de la ciudad más grande del este de Ucrania, mientras se reúnen aquí, en Strelna. Y dijo, el alto fuego se respeta en general en el resto de la región, pero no en Spartak. Ni un solo día ha sido tranquilo desde el pacto. Uno de nuestros hombres ha muerto y en total hemos perdido 9 efectivos desde el acuerdo del alto el fuego. Después de la ceremonia, bueno, todos los funcionarios y los periodistas pudieron entrar, como se ve, apuraditos. El gobierno de Kiev, apoyado por las potencias occidentales, ha acusado a Moscú de promover la rebelión separatista en Ucrania y de facilitar financiación y armamento y desplegar tropas rusas en la región. Las autoridades rusas niegan su participación directa en el conflicto, que ha causado más de 6.000 víctimas mortales desde el pasado mes de abril, mientras que los rebeldes aseguran que solo abren fuego cuando son atacados por las fuerzas ucranianas. Gran alfombra y ceremonia importante, parada de honor. Y luego del himno del visitante, el himno alemán. Como estamos viendo, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, ha sido recibido por su homólogo alemán Joachim Gauck en Schloss, el Palacio de Bellevue en Berlín.
Por supuesto, Poroshenko vuelve con el llamamiento de ayuda. Presidente Joachim Gauck da la bienvenida a su homólogo ucraniano tarde en la mañana del lunes en Berlín, después de que Poroshenko hiciera la apasionada apelación a Alemania para el apoyo en masa de la circulación del diario Bild antes de su llegada. Poroshenko dijo que Rusia sabe que hay cosas como líneas rojas, pero no están funcionando. Pero aquí, la gran noticia que se roban también los titulares. Reaparece Vladimir Putin luego de 10 días de especulaciones que se cayeron todas de la cristalería. Vladimir Putin dice, estamos cumpliendo con lo acordado por separado con el fin de mirar a través de, en primer lugar, la agenda bilateral, a través de todas las cuestiones relacionadas con nuestra actividad comercial y económica. Y por supuesto no podemos evitar hablar más tarde de lo que está pasando en el marco de los procesos de integración para ver dónde estamos parados desde el punto de vista de los acuerdos sobre la entrada gradual de Kirguistán en la Unión Aduanera. Sabemos, y hemos hablado de ello muchas veces, y sabemos que el objetivo final es que la economía de Kirguistán debe adaptarse a las economías de Rusia, Kazajstán y Bielorrusia y Armenia. Sin lugar a dudas, todas estas tareas se pueden resolver, pero cuanto más rápido lo hagamos, mucho mejor. Мы знаем и много раз об этом говорили, что конечная цель заключается в том, чтобы экономика Кыргызстана была адаптирована к экономике России, Казахстана, Беларуси, Армении. Безусловно, все это решаемые задачи, и чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Así lo decía, frente a su contraparte, Almazbek Atambayev, el hombre que es recibido aquí por todo lo alto, y el visitante, el presidente de Kirguistán, decía, Vladimir Vladimirovich ahora mismo me llevó por los jardines y él mismo se sentó al volante. Esto es justo lo que hay ahora en los chismes, ¿no? A menudo escucho varios rumores acerca de mí, y bueno, como ven aquí, Vladimir Vladimirovich está muy bien, condujo él mismo, me paseó por los jardines del Kremlin, pero, como dicen en ruso, hay que ver lo que sucede en realidad. Estamos aburridos de chismes, decían. Y esto, nuevamente, es el drama de los suburbios de Damasco, en Hasaka, en Alepo, en Siria. Allahu Akbar. Mientras Vladimir Vladimirovich Putin se reía de los chismes sobre su salud después de la reaparición pública que acabamos de mostrarle, esto es lo que está ocurriendo en Siria. Ese pujante país lo han llevado a esto. Cualquiera de sus ciudades, un estándar de vida tremendo. اسقاط برج المعلمين الله اكبر حي جابر دمشقي الله اكبر الله اكبر Mientras esto llega de las zonas de combate, el presidente sirio resta importancia. El presidente Al-Assad restaba importancia a las palabras de Kerry abriendo puertas para una negociación. Ha desestimado este lunes los comentarios del secretario de Estado estadounidense John Kerry de que el mandatario debería ser incluido en las negociaciones para que haya una transición política, diciendo que las declaraciones desde el exterior son cosas que no nos competen. Aún estamos escuchando las declaraciones y deberíamos esperar acciones, no declaraciones, para luego decidir. Así ha señalado Assad en el comentario difundido por la televisión estatal de Siria. Ya sea que dicen que me quedo o no, el pueblo sirio tiene la última palabra en este asunto en particular, así que cualquier cosa que se ha dicho en esto, desde el primer día de la crisis hasta hoy, después de 4 años, no nos concierne y no nos preocupa. Tajante respuesta del presidente Bashar al-Assad.
al secretario de Estado John Kerry. Esta indignación es porque aparecieron nuevos aviones sin pilotos, entre otras causas, y el ejército británico difundió un video de los ataques al Estado Islámico. Un avión no tripulado británico de un nuevo modelo fabricado en Estados Unidos, ¿no? El Reaper, sucesor del Predator, fue el protagonista. Y en cualquier caso, el jefe de gobierno de Siria le quitó importancia hoy a las palabras de Kerry, abriendo las puertas de esta negociación. Y como les habíamos dicho, el hombre dijo, aún estamos escuchando las declaraciones, se refería a lo que venía de Estados Unidos y de otras fuentes, y deberíamos esperar las acciones, no las palabras. Y después de ver las acciones es que decidiríamos. Esto se refería a los comentarios difundidos por la televisión estatal siria, que lo ha mostrado en plena reunión de comando político civil. ما زلنا نستمع لتصريحات علينا أن ننتظر الأفعال وعندها نقرر. Esto es en respuesta contundente a una entrevista del domingo en la cadena estadounidense CBS en la que el secretario de Estado Kerry no repitió la muletilla oficial de Estados Unidos de que al-Assad ha perdido legitimidad y debe abandonar el poder. Incluso Kerry dijo, al final vamos a tener que negociar, cuando fue consultado sobre si Washington estaría dispuesto a negociar con el presidente sirio, a quien vemos aquí en pantalla sonando en control de la situación. Kerry señaló que Estados Unidos y otros países que no nombró están estudiando maneras de reiniciar el proceso diplomático para poner fin al conflicto en Siria, que ha dejado ya 200.000 muertos. Al-Assad ha señalado que cualquier cambio de actitud internacional sobre la situación de su país, Siria, podría ser positivo, pero ha advertido que los demás países deberían dejar de apoyar a los grupos terroristas que actúan en su país, en Siria. Un término que Damasco usa para los insurgentes que han estado luchando contra el ejército y la milicia durante 4 años y no han logrado tumbar al presidente. سواء قالوا يبقى أو لا يبقى الكلام في هذا الموضوع للشعب السوري فقط. لذلك كل ما قيل عن هذه النقطة تحديدا منذ اليوم الأول للأزمة حتى اليوم بعد 4 سنوات. Mientras tanto, este hombre que ejercía la medicina en Londres tranquilamente y fue llamado a cumplir papeles de alta responsabilidad después de la muerte de su padre, parece estar dando la talla. Heredó también la de su padre, ¿no? Mientras tanto, los peshmergas kurdos matan a 25 yihadistas y recuperan 4 aldeas en el vecino Irak. Y fuentes de seguridad kurdas informaban que los peshmergas recuperaban control de las localidades de al-Wada, Sana y Haled durante los combates con el ejército islámico. Esto es tomado por un avión sin piloto. La retícula, bueno, le han censurado toda la telemetría. La retícula tiene enfocado a un vehículo que se desplaza a gran velocidad por esta carretera. Y esto es la aviación de combate moderna, ¿no? Llevada al extremo. Tal vez, como dijo alguna vez alguien, el último piloto de combate ya haya nacido. Ahora los que matan están en aire acondicionado, en un container con un joystick como si fuera el de un F-16 y disparan a miles de kilómetros contra blancos que ni siquiera han visto personalmente. Terrible. La antítesis de la caballerosidad y la hidalguía del combate aéreo. Bueno, como sea, el ejército británico difundió el ataque de este dron, un avión nuevo modelo, el no tripulado, el Reaper, que es de fabricación estadounidense, pero que se le han pasado a varios países, ¿no? Entre ellos Italia, España, pero este estaba usado por las fuerzas del Reino Unido. Bueno, los peshmergas
siguen siendo noticia. Las tropas kurdas, conocidas como Peshmerga, mataron a más de 25 miembros del grupo yihadista del Estado Islámico y liberaron 3 aldeas controladas por esa organización terrorista en la zona de Kirkuk. Estamos hablando al norte de Bagdad, a unos 250 kilómetros al norte de Bagdad. Kirkuk es la zona realmente importante, una de las zonas más importantes desde el punto de vista del petróleo, ¿no? Por lo menos lo era cuando estuvimos allá, ahora no sabemos qué tanto se produce. Asimismo, mataron a más de 25 yihadistas e hirieron a un número mayor, mientras que el resto lograron huir. Por lo demás, indicaron que 3 soldados kurdos perdieron la vida y otros 15 resultaron heridos en enfrentamientos que duraron varias horas. Por otra parte, fuentes de la policía iraquí hablaban de cierto control. El ministro de Interior iraquí, Mohammed Al-Gabban, decía: hemos logrado más del 90% de los objetivos de acuerdo con los planes y cronogramas. Lo que ha quedado es solo una pequeña parte, que es el centro de la ciudad de Tikrit. Hemos decidido poner fin a las operaciones militares en Salahuddin a fin de reducir las bajas entre nuestras fuerzas heroicas y para preservar lo que queda de la infraestructura que es necesario tratar de conservar. البطلة المتقدمة من أجل تحرير مدينة تكريت والأمر الثاني هو المحافظة على ما تبقى من البنى التحتية. Luego, Mohammed Al-Gabban dijo: la situación está bajo control y vamos a elegir el momento adecuado para atacar al enemigo y liberar la zona, así sea con la voluntad de Dios. مهاجمة العدو ولتحرير المنطقة متى ما رأينا بأنه الوقت مناسب لتحرير المنطقة ولدحر العدو إن شاء الله. Irak anunció la suspensión de su ofensiva sobre Tikrit, pero altos funcionarios del país pidieron más ataques aéreos y, sobre todo, dicen que es fundamental tener mayor actividad aérea para sacar de juego y hacerle salir de sus posiciones en Irak al llamado Estado Islámico. Bueno, no veo en los monitores de satélite algo que mejore lo que tenemos preparado para ustedes. Bueno, las elecciones en Israel, por supuesto, que están en campaña finalísima. Hagamos un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se lo pierdan, ya volvemos. Hay 1000 maneras de contar nuestra historia y 1000 maneras de verla. Nuestra historia contada por nuestros billetes, nuestras monedas y por las joyas del Libertador. Exhibición permanente de las joyas del Libertador y la numismática venezolana en el BCD. Tu espacio. Expediente de un decreto imperial. Yo, Barack Obama, presidente de los Estados Unidos de América, encuentro que la situación en Venezuela constituye una inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y política exterior de los Estados Unidos. Declaro por medio de la presente una emergencia nacional. Pero, ¿representa Venezuela una amenaza para la seguridad nacional y política exterior estadounidense? Cuando un presidente de Estados Unidos firma una orden ejecutiva como esta, obtiene poderes excepcionales que le permiten imponer sanciones o congelar bienes de cualquier nación. Esta declaración imperialista podría significar una intervención a los bienes de Venezuela por decisión unilateral del presidente estadounidense. Además, es el paso previo para justificar la posible declaración de peligro inminente, abriendo así el camino para una intervención militar. Este decreto constituye una gran amenaza al pueblo venezolano y su soberanía ante la agresión del imperio. Unidad, lucha, batalla y victoria. Cada vez que haces clic al pagar tus impuestos a través de los canales electrónicos de la banca pública, contribuyes a construir un gran país.
haz de tus pagos tu obra maestra. Gobierno bolivariano. Es hora de que los venezolanos reflexionemos. ¿Por qué seguir comprando compulsivamente más productos de los que realmente necesitamos? ¿Sabes qué? Eso es acaparamiento doméstico. Piensa en la gente, ¿vale? Por favor, compra solo lo que te hace falta. Da el ejemplo y los demás harán lo mismo. Por el bien de todos, relájate. Ten confianza en tu país y bájale 2 a las compras nerviosas. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y la creciente preocupación por el tema nuclear iraní, que tiene mucho que ver con algunos poderosos lobbies de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el aliado privilegiadísimo de Estados Unidos en el Medio Oriente? Israel. Y como decía uno de sus grandes líderes, que lo tuvimos aquí, no se preocupen si yo hablo duro de la política para el Medio Oriente de Estados Unidos. Le decía a sus partidarios, ¿no? La política para Estados Unidos en el Medio Oriente la hacemos nosotros y ellos lo saben. Esa sinceridad rayana en la desfachatez nos habla de los poderes de los lobbies, los grupos de presión en la toma de decisiones en la política exterior de Estados Unidos. Bueno, ahora los temas nucleares como el de Irán están en la agenda y desde luego se trate eso en alguna hermosa ciudad de Suiza o se trate en la realidad del teatro de operaciones, los acontecimientos en pleno desarrollo dicen que hay motivos para estar preocupados y es el tema nuclear. Pero detrás de esto está la gran preocupación de Netanyahu, que probablemente pierda, inshallah, la mayoría en el Parlamento, en la Knesset. El secretario Kerry, tratando de atar varios gatos por la cola, estaba hoy con cautela y optimismo ante la crucial negociación sobre el programa nuclear iraní en Lausanne, en Suiza. Nueva y crucial ronda de negociaciones sobre el controvertido programa nuclear iraní, que comenzaba hoy en el contexto que estamos viendo, con cierto discreto optimismo, ¿no? Firdouh Mahdi, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Consejo Nacional de Resistencia de Irán, mucha gente aquí apoyando Irán, fuente de todos los conflictos en el Medio Oriente, y otros a favor y otros en contra. El quien habla es Firdouh Mahdi, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, porque creemos que el régimen iraní ha estado engañando a la comunidad internacional durante 20 años. Ahora han revelado sitios nucleares en los últimos años. Recientemente, en el último mes, revelaron un sitio nuclear llamado La Visan 3 y hacemos un llamamiento a los países occidentales para pedir inspecciones sorpresa. Acceso inmediato a los lugares secretos, decían ahí. Y hablan de los prisioneros políticos, ¿no? Vuelve Firouz Masvi, que por lo visto tiene buena prensa en Occidente. Irán está buscando un arma nuclear, por supuesto, porque hay que tener esta hegemonía en la región y tener la sartén por el mango en todas las conversaciones, porque Irán, como ustedes saben, es el centro, la fuente, dice él, del fundamentalismo islámico, y creemos que si quieren contrarrestar y enfrentar el fundamentalismo islámico, la fuente está en Teherán y deberíamos dar más concesiones al régimen iraní. Bueno, este grupo en toma cerrada, porque eran bastante pocos, por eso las tomas están cerradas y no vemos la cantidad, logró una gran cobertura de prensa. Mientras tanto, había cautela y optimismo en la crucial negociación sobre el programa nuclear iraní. Y en Lausanne, Kerry se mandó unas 2 horas de ejercicio en bicicleta con todas las escoltas en moto, y esto después de la bilateral. Algo me dice que Kerry tiene en su corazoncito la posibilidad de llegar a la Casa Blanca. ¿Ustedes creen que esto es gratis? ¿Había necesidad de hacer esto? Y sobre todo con todas las cámaras siguiéndolo. Ojo, este es un candidato. Gendarmería en los lagos de Suiza, por supuesto. Y Mogherini y Zarif discuten el asunto nuclear iraní. Después que el secretario de Estado dejó de pedalear, la jefa de la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini,
indicó este lunes que sus conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, contribuirían a impulsar el proceso para un acuerdo nuclear con Irán. Se bajó de la bicicleta, le pasaron el teléfono y estaba coordinando con Washington lo que venía ahora en la agenda. Si esto no es un pietaje interesante para demostrar el estado físico e intelectual de un posible candidato a la Casa Blanca, díganme qué es. Creo que aquí hay una jugadita interesante. Como parte de las actuaciones y las negociaciones nucleares entre la Unión Europea +3 con Irán, Mogherini organizó el lunes una reunión en Bruselas con Zarif y los miembros de las relaciones exteriores de Alemania, Francia y Reino Unido. Después de la reunión aquí, Mogherini y los 3 ministros europeos de Relaciones Exteriores enfatizaron la decisión de trabajar para alcanzar un acuerdo con Irán sobre una solución que aborde todas las preocupaciones de la comunidad internacional con respecto a la naturaleza exclusivamente pacífica del programa nuclear iraní, se indicó en un boletín de prensa de la Unión Europea. Mogherini dijo: esta fue una reunión útil y confío en que contribuirá a impulso al proceso de los próximos días y semanas. Zarif regresará después a Lausana, Suiza, para entablar más conversaciones con el secretario de Estado, John Kerry, a la que se reunía la directora de Política Exterior de la Unión Europea y jefa adjunta de Política Exterior, Helga Schmidt, que acabamos de ver. Los directores políticos de la Unión Europea +3 continuarán las negociaciones con Irán esta semana, añadió el boletín de prensa. Bueno, John Kerry, ya después de su experiencia en 2 ruedas, dijo que se reunirá con Irán para reanudar la negociación sobre el programa nuclear y que tiene expectativas. Aquí, Federica Mogherini, jefa de la política exterior, con el secretario británico de Exteriores, Philip Hammond, y con el canciller francés, Laurent Fabius, daban un poco la nota, ¿no? La jefa de la política exterior de la Unión Europea dijo que la situación con Zarif fue obviamente la de tratar en la agenda el tema nuclear iraní. Y en este momento, el secretario de Estado, después de darse su bañito, afeitarse, ponerse su aftershave y encorbatarse, vino a entrar en juego. Sobre este particular, nada de declaraciones, solo la oportunidad de fotos. La reunión de Kerry con Irán, aquí en Suiza, como estamos viendo, para reanudar negociaciones sobre el programa nuclear en el Beau Rivage, un hotel de 5 estrellas muy famoso. Las potencias del grupo 5+1, Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido, Alemania e Irán, se han fijado un plazo hasta el 31 de marzo para alcanzar un acuerdo político que establezca la verdadera naturaleza pacífica del programa nuclear iraní. Si lo consiguen, luego deberán negociar un acuerdo completo con todos los detalles técnicos, pero no más allá del 1 de julio. Mucha expectación por parte de los medios. Federica Mogherini era protagonista. Discutimos todos los huecos que quedaban pendientes, el camino a seguir, y yo confío que esta reunión ayudará a avanzar en las negociaciones en los próximos días y semanas que, como sabemos, van a ser los días decisivos. Así Zarif ahora regresa a Suiza y las conversaciones se procederán también a nivel técnico con los directores políticos y el miércoles y desde ese día en adelante. Luego declaraba el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, el canciller Philip Hammond, breve conversación con los periodistas. Es un momento en que toda Europa está muy involucrada en esto, así que la oportunidad de mostrar que se ha avanzado y de aparecer en televisión no la desprecia casi nada. Muy buenos los debates y las discusiones, continuaremos mañana en Lausanne, decía Philip Hammond, que él sí sabía que no era momento de declarar. Pero luego le insisten y dice, bueno, siempre es útil hablar y creo que hemos logrado avances durante las últimas semanas y todavía estamos haciendo progreso, pero no es mucho todavía. Sí hay, lo que es mucho es el camino para recorrer si es que vamos a llegar allí. Luego, Laurent Fabius, acá llegaba el jefe de gobierno alemán, muy parco. Laurent Fabius sí quería dar alguna declaración.
Laurent Fabius dijo: algunos puntos quedan por resolver. Esperamos que vamos a ser capaces de resolverlos, pero siempre y cuando se hagan las cosas. Si no se hace, bueno, gracias. Es decir, dijo y no dijo nada. Mogherini dice que las negociaciones con Irán entran en un periodo crucial, fue bastante más allá. Estamos entrando en un periodo crucial, tenemos por delante 2 semanas cruciales en las que intentaremos encontrar el terreno común para lograr un buen acuerdo. Como también vicepresidenta de la Comisión Europea, asiste ahora al Consejo de sus Ministros de Asuntos Exteriores. Y en cuanto al Irán nuclear, todo el que quería aprovechar esta oportunidad declaró. Y desde Teherán, las cosas estaban en manos de Ali Larijani, el presidente del Parlamento iraní, quien dijo: si fracasan las conversaciones nucleares no sería el fin del mundo. Vamos a seguir con nuestras vidas. En este momento no hay acuerdo nuclear. Y nos están llevando en nuestros asuntos. Si hay un acuerdo, podría ser útil, tanto para Irán como para la región. Se mostró tranquilo y no desesperado por lograr un acuerdo, ¿no? Y luego dijo: en general, en el Parlamento, los legisladores quieren que las conversaciones sigan adelante. Por supuesto que hay diferentes puntos de vista y opiniones en el seno del Parlamento, pero en general apoyamos las negociaciones y apoyamos a nuestros queridos negociadores, que tienen una ardua tarea, para seguir adelante con las conversaciones. El Parlamento en Teherán también manejaba el tema. Iram Majlis, vocero de la Cámara, Mohammad Asefari. Mohammad Asefari, miembro del iraní de la política exterior, del Comité de Política Exterior y la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento, había hecho algunas declaraciones contundentes. Dice: debemos destacar que el mundo occidental debe proponer un plan claro plan en la eliminación de todas las sanciones contra Irán. Es absolutamente imposible mantener las sanciones por un lado, mientras que requieren a Irán detener el programa nuclear por el otro. Por lo que las sanciones contra Irán deben ser levantadas. Mansour Hagakhtapur, jefe adjunto de iraní de la política exterior de la Comisión de Seguridad, dijo: nos dedicamos a alcanzar un acuerdo final a través de la negociación, pero necesitamos un buen acuerdo que vaya de verdad en el interés de Irán. Debido al caos en los Estados Unidos y a la existencia de muchas voces, nos parece que los Estados Unidos son los que no están preparados para llegar a un acuerdo justo. Mientras tanto, Mohammad Asefari, miembro iraní de la política exterior y de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento, decía: si no se llega a un acuerdo en esta ronda de negociaciones, estaremos no muy esperanzados para el futuro. Irán podría comenzar el enriquecimiento de uranio de conformidad con el Tratado de No Proliferación Nuclear. Sin embargo, no va a ser fácil para Irán, entonces, volver a las negociaciones. Mientras esto ocurre en Irán y se manejan con bastante soltura e indiferencia, etapa final para las elecciones, para ver quién tiene la mayoría en la Knesset en Israel. El presidente local dice: bueno, yo votaría por Netanyahu. Otro dice: para Israel. Otro dice: para Israel lo más importante es la seguridad, absolutamente. Creemos que Netanyahu puede darnos la seguridad que necesitamos. Eso decía Yael. Y Avi, un residente local que no dio su nombre completo, dijo: apoyo a Isaac Herzog y a Tzipi Livni y la Unión Sionista. ¿Por qué? Porque tengo la esperanza de que el gobierno israelí pueda hacer algún cambio. Lo que ha hecho Netanyahu en los recientes años no satisface a nadie. Debería haber alguien que lo reemplazara. נתניהו 6 שנים בתפקיד, הגיע זמן לשינוי. Y luego Noé, residente local, que tampoco dio su nombre completo, decía:
Todavía estoy dudando sobre la Unión Sionista o el partido Yesh Atid. Las dos partes tienen opiniones y puntos de vista que estoy de acuerdo con políticas similares. Ellos ganan mi apoyo, pero no está decidido el hombre. Netanyahu se la está viendo complicada. Su estilo egocéntrico, un poco mesiánico, está molestando a mucha gente. Aquí una buena entrevista. Primer ministro israelí Netanyahu pregunta al reportero, en su opinión, si usted es presidente del gobierno, ¿no se establecerá un Estado palestino? Creo que todo el que se mueve para establecer un Estado palestino tiene intención de retirarse del territorio. Es simplemente alguien que va a ceder territorio a los ataques terroristas islámicos radicales contra Israel. Esta es la verdadera realidad que se ha creado aquí en los últimos años. Los partidos de izquierda lo hacen, entierran las cabezas en la arena una y otra vez. Y luego dice, si usted es primer ministro, ¿surgirá un Estado palestino? En efecto, Benjamin Netanyahu dice, una iniciativa internacional se presentará a nosotros para volver a la frontera del 67, para dividir Jerusalén. Esas son cosas reales que pueden suceder. Necesitamos formar un gobierno fuerte, firme, nacional, encabezado por el Likud, el partido de Netanyahu, ¿no? Con el fin de empujar esas presiones que vienen de la distancia. Y ahora en Jerusalén, en Hebrón, en Ramallah, en la margen occidental y en Gaza, un alto funcionario de la Organización para la Liberación de Palestina, Wazel Abu Youssef, decía, creo que los comentarios de Netanyahu, el primer ministro de la ocupación israelí, hoy muestran la estrategia de la derecha y la extrema derecha. Los partidos de la ocupación que quieren evitar el establecimiento de un Estado palestino mediante la adopción de medidas en el terreno, como la continuación de la liquidación, y eso es lo que ha mencionado Netanyahu hoy. Continuando asentamientos, impide negociaciones sobre Jerusalén y cancela la posibilidad de establecer un Estado palestino independiente. Así que, ¿de qué hablan de paz? Luego, Abdallah Abu al-Wafa, residente de Hebrón, decía, es solo una propaganda para él, para Netanyahu. Pero todo el mundo está de acuerdo en el establecimiento de un Estado palestino y esa es la realidad. Otro residente de Hebrón, Omar Hamuri, decía, es política de Israel al decirle a la nación judía que ellos, los candidatos, están en contra de los palestinos y de todo lo que pueda demostrar que están en contra de los palestinos, tanto como ellos puedan hacerlo para ganar votos. Líder de Hamas, Salah al-Bardawil, decía, los comentarios de Netanyahu de que si él va a ganar nunca habrá un Estado palestino son parte de la propaganda electoral israelí que reflejan cómo la extrema derecha y la sociedad israelí en general es. Otro residente de Jerusalén, Ben Lavin, decía, refiriéndose a Netanyahu, ¿no? Si él dice que él es obviamente muy preocupado, está muy preocupado que va a perder mañana, lo cual ha estado oyendo que es algo que podría suceder. Así que yo apoyo a la centro derecha. Creo que su tiempo ha llegado a su fin. Netanyahu llegó a su fin. Eli, otro residente israelí, dice, si esto son los intereses de Bibi, es decir, de Benjamin Netanyahu, por motivos personales o políticos, para el beneficio del Estado o solo para su propio bien, hay que establecer un Estado palestino. Si no está en su mejor interés, no lo hará. Eso no tiene nada que ver con, bueno, lo mismo que Herzog. No existe vinculación entre Israel, entre lo que dicen los políticos y lo que hacen. Es increíble, una cosa dicen y otra hacen. Tenemos experiencia en esto. Hay un cierto descreimiento y la gente está empezando a cansarse bastante de Netanyahu. Jerusalén otra vez, el muro de los lamentos. Líder laborista Isaac Herzog, colíder de la Unión Sionista y primer ministro que está desafiando al primer ministro. Todo el mundo viene a las oraciones y a dejar sus papelitos en las grietas del gran muro. Líder laborista se hace presente en un momento de importancia, a reafirmar su fe, a solicitar por su victoria, dejar el mensaje en las hendiduras de las piedras. Suele ser una costumbre, ¿no?, dejar mensajes escritos allí, pero él se apoya y reza solemnemente.
Aquí viene el mensaje y lo deja allí, vieja tradición. Cada grieta de esa está llena y llena de miles y miles de mensajitos. Ahora, los candidatos en estas elecciones que prometen ser muy interesantes van de todos los matices y de todos los estilos, ¿no? Avigdor Lieberman, por ejemplo, dijo: el que está en contra de nosotros, no hay ya nada que hacer. Tenemos que levantar un hacha y cortarles la cabeza. De lo contrario, no vamos a sobrevivir aquí. Esa es la política de Lieberman. Siempre le dijimos que sus antecedentes políticos eran, en Moscú, ser el boxeador que le caía puñetazos a los que se portaban mal en la puerta de una discoteca en Moscú. Y con esa extrema actitud nacionalista, reunió algunos grupos, sobre todo manejando a los que provienen de Rusia, ¿no? De la ex Unión Soviética. Y aquí viene su contundente declaración, en la que dice que a los que no están con nosotros o que están en contra, lo que tenemos que hacer es levantar un hacha y cortarles la cabeza, de lo contrario no vamos a sobrevivir aquí. ומי שנגדנו אין מה לעשות, צריך להרים גרזן ולהוריד להם את הראש, אחרת לא נשרוד פה. Y aún así hay gente que lo aplaude, ¿no? Taleb al-Sana, miembro del Parlamento árabe-israelí, del partido Ram Latal, dice: no queremos aquí, estuvimos aquí, siempre estuvimos aquí, nos quedaremos aquí nosotros, los palestinos, y nos quedaremos sin importar cuán enojado esté y a pesar del rechazo de todos los fascistas que hay en este Estado. Luego Lieberman, del Partido Nacionalista Israel Beitenu, dice: vamos a tratar como jamás nos ha tratado. Usted es un terrorista, usted es un terrorista. Pero Rantal dice: no, nos quedaremos aquí y usted... Bueno, aquí se armó la polémica, ¿no? Vamos a tratarlo como jamás lo ha tratado usted. Es un terrorista, le dice Lieberman. Y luego otra declaración de Lieberman dice: no hay necesidad de dar golpes, no hay necesidad de tomar represalias. Después que dijo que había que cortarle la cabeza con un hacha a los que estaban en contra, dice: no hay necesidad de dar golpes, no hay necesidad de tomar represalias, hay una necesidad de conducir, hay una necesidad de poner fin a esta operación cuando el ejército israelí tiene el control sobre toda la franja de Gaza. Reconoce que tiene el control sobre toda la franja de Gaza. La decisión fue para aquel lema: Ariel para Israel, Al-Fahm para Palestina. Ese es nuestro moto. Bueno, ahí llegaba el Hotel Rey David, época, el legendario Hotel Rey David, donde se pusieron las primeras bombas de los terroristas israelíes durante el mandato palestino. Volaron toda el área donde estaba la inteligencia inglesa durante el mandato británico. Y Yair Lapid es el hombre que habría que seguir, no este, ¿no? Pues, periodista, conductor de televisión y presentador de noticias que fundó el partido político Yesh Atid en el 2012, en las elecciones, enero del 2012. Y mientras sigue diciendo cosas que asombran, el señor Lieberman, al cual le dan muchísima cobertura, como pueden ver, las agencias internacionales, muchos quisieran que Yair Lapid tuviera una opción. Se negocian las posiciones eventuales, ahí va Tzipi Livni, las posiciones eventuales, si no hay 61 miembros, no hay mayoría. ¿Vieron la mirada de este hombre, no? Siempre parece desorbitado. El hijo del político Joseph Shlomi Lapid y la escritora Shulamit Lapid está casado con la periodista Lihi Lapid, con quien tiene hijos y vive en Ramallah. Avigdor Lieberman ha dicho: vamos a tratarlo a Hamas como nos ha tratado. Aquí está el hombre. Lapid. Lapid comenzó su carrera periodística como corresponsal militar para el ejército israelí en la revista semanal Bamahani. También escribió para el periódico Ma'ariv de corriente centrista y en 1988 fue nombrado director de la edición de Tel Aviv publicada por el periódico del grupo Yediot Aharonot.
En el 91 comenzó a escribir una columna semanal en el suplemento de fin de semana de un diario de circulación nacional, al principio Maariv y más tarde con su competidor Yediot Aharonot, y su columna llamada ¿Dónde está el dinero?, se convirtió en su lema en la búsqueda de un cargo político. Comenzó muy joven, se reunió con los máximos, los entrevistó, los conoce. Este era su programa de entrevistas. En el 94 comenzó a conducir los viernes por la noche el principal programa de entrevistas del Canal 1 y ese mismo año tuvo un papel como actor en la película israelí El canto de la sirena. Presentó un talk show en el Canal 3 de televisión. De ahí en adelante es una figura pública que tiene mucho de qué hablar. Este hombre es el verdadero rival y muchos esperan que sea el viento renovador, porque desde aquel año 94, en que comenzó los viernes por la noche, el principal programa de entrevistas del Canal 1, a el momento en que aparece como carismático líder y con mucho mayor articulación, las cosas pueden funcionar. Y hoy se cumplen 37 años de la muerte de Renio Tolina. 16 de marzo de 1978, viajando a una reunión de empresarios cuando era candidato peligrosamente popular. Una reunión que iba a ser en Polomar, en Margarita, la avioneta Cessna 310, piloteada por el abogado y piloto aéreo Carlos Olavarría, en donde viajaban además su jefe de campaña Ciro Medina, Luis Duque y César Oropesa, se estrellaba en las inmediaciones del Pico Naiguatá, en la cordillera de la costa. Hace 41 años se vio el último programa de Renio Tolina en la televisión nacional. Después, como el hombre ganaba tanto más que cualquiera de los dueños, se pusieron de acuerdo todos y dijeron se acabó eso de productor independiente. Y empezó a hacer radio y se lanzó como candidato. Lo recuerdo cuando estacionaba su casa rodante aquí junto a Canal 8 y salía por radio. Era un octámbulo, así que no. Para mí es una figura que a todos nos enseñó de alguna manera televisión. Y desde poner un piano de cola en la primera clase de un jumbo, ir a París y hacer un programa así, tocando a alguien el piano mientras volaban, hasta en lo personal, cuando yo era cadete de la Fuerza Aérea en Uruguay, bastante antes del golpe en el que no participé, porque cuando el golpe yo ya llevaba 3 años en Venezuela. 4 de mi colegio entramos y 3 nos fuimos de baja honorable, advertidos por los sacerdotes lo que venía. Cuando era cadete, esperando aquel domingo que no me habían dejado arrestado, ya Pepito con mi uniforme, el autobús para ir a la escuela de aviación, que siempre están lejos, vi un programa de televisión que me impactó, era televisión en blanco y negro, era en Canal 4, Monte Carlo Televisión. Dije, qué programa espectacular, ¿quién es ese hombre? Qué magnífica oportunidad poder hacer televisión de ese nivel y ni siquiera tener que hacerla en inglés. Recuerdo exactamente lo que dije. Pregunté quién era Renio Tolina. Por esas cosas de la vida, mi primera cena cuando llegué a Venezuela, en misión oficial, con un pasaporte oficial y visa de cortesía, otorgada por Lucila Palacio, Mercedes Carvajal de Rocha. Mi primera cena fue con Renio Tolina y la Miss Venezuela de ese momento. Y este hombre realmente decía, amo Uruguay, me trataron tan bien que para mí es inolvidable aquello. Una vez pedí un carro carísimo de colección, antiquísimo, no me pidieron ni dónde estaba, me dijeron, ya, úsalo y dame una tiza. Le escribieron en la carrocería el número de teléfono para que cuando se cansara de usarlo lo devolviera. Y decía, realmente vine impresionado de aquel país del que tú provienes. Y hoy recordamos a ese hombre que fue tan poderoso en su poder de comunicación, en su credibilidad, que todos los dueños de los canales privados se pusieron de acuerdo para que no pudiera ser más un productor independiente, ¿no? Porque él ganaba más que las propias televisoras. Es el medio duro por muchas razones. Bueno, descansa en paz Renio Tolina, que siempre fue un ejemplo de la televisión de vanguardia y nunca fue precisamente un chupamedia de los dueños de los canales privados. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y última vez que lo digo, antes de decirles que los jueves vamos a tener en el horario de dossier un importante programa de política nacional. Así que para los que nos ven por Telesur no hay novedad, pero para los que nos ven aquí, nos verán un poquito más tarde porque serán
los días lunes, martes, miércoles, los jueves se nos atraviesa ese programa y el viernes volvemos a hacerlo. El miércoles, perdón, no el jueves, otra voz. El miércoles es que nos vamos a ir al aire. Lunes, martes, miércoles se nos atraviesa el programa, jueves y viernes volvemos al aire. Pero si nos ven en Telesur, no hay novedad. Disponga usted de las cámaras, señor director.